Las apariciones, un tema grandioso. Apariciones que son la manifestación de lo sobrenatural, de una manera temporal, de una manera que ocupa un espacio que por lo tanto físicamente se encuentra con los hombres. Las apariciones que en el Antiguo Testamento se llamaban teofanías, la manifestación de Dios, teofanía. Por excelencia, esa teofanía que tuvo Moisés al encontrarse con Dios en la zarza ardiente. Descalza tus pies, que la tierra que pisas es tierra sagrada. Manifestaciones sobrenaturales, apariciones que en el Nuevo Testamento llamamos cristofanías, la manifestación de Cristo nuestro Señor. El mismo Señor tuvo apariciones. Aparición cuando fue bautizado y bajó la paloma, el Espíritu Santo, se escuchó la voz de Dios. Apariciones cuando en el monte Tabor envolvió una nube y la voz proclamó y apareció también al lado del Señor Moisés y Elías. Apariciones a lo largo de la historia, apariciones muchas veces cuestionadas, muchas veces criticadas, pero la teología católica y el sentido común nos dice que no se puede negar a priori las apariciones sin negar la libertad de Dios. No se puede negar que haya apariciones de Dios, de los santos, de la Virgen, a priori, es decir, no pueden existir apariciones. Quien afirma esto está negando la libertad del mismo Dios, porque Dios tiene derecho, Señor de cielo y tierra, a manifestarse de acuerdo a su voluntad divina, que los hombres pequeños y apenas seres racionales, que no podemos discernir toda la sabiduría y la grandeza de Dios, no podemos descartar de acuerdo a nuestra lógica natural la manifestación de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural sabemos que se revela, se aparece, se manifiesta. La historia de la salvación es una salida de Dios al encuentro del hombre. Y una de esas maneras de ir Dios al encuentro del hombre es a través de las apariciones. Y la respuesta del hombre a ese Dios que va a nuestro encuentro es la fe. La fe es la respuesta a la altura que Dios quiere de su manifestación a través del reconocimiento del hombre a ese Dios que se revela. Por eso se manifiesta, se aparece, auxilia más Dios nuestro Señor a los pueblos con fe, manifestando toda su grandeza sobrenatural que a los pueblos que no tienen fe, porque esa fe es la respuesta. Y el que no responde en un diálogo, un rey pregunta y el lacayo no responde, el rey sigue adelante y habrá alguien que le dice a ese lacayo: eres un maleducado, el rey te habló y tu respuesta fue el silencio. Con los hombres va mucho más allá. Es el hombre que no tiene fe, es un hombre que no responde incluso a la evidencia del hecho sobrenatural. Las apariciones se dan y en este tiempo de Pascua de Resurrección debemos contemplar con cariño, debemos contemplar con amor, debemos contemplar con encanto todas las apariciones del Señor, las que aparecen en el Evangelio, que son muchísimas, con el término aparición, el término griego tomado del koiné, término griego traducido a nuestra lengua romance, el español, aparición. Apariciones que suceden desde el momento de la resurrección. La tradición de la Iglesia, si vamos a los primeros siglos, ya hablan de que la primera que fue beneficiaria de la aparición del Señor resurrecto, por supuesto que fue la Santísima Virgen María. Enseña esto San Efrén, lo dice Tasiano, afirma y se une a esta verdad del amor de Dios por su Madre Santísima, que ella por humildad no quiso figurar
en el Evangelio como la primera beneficiaria de la resurrección, pero que se dio de esa manera y nos lo enseña la tradición de la Iglesia. No lo dice San Buenaventura, no lo dice Maldonado, Francisco Suárez de Utey. Ellos hablan de esa primera aparición a María Santísima, pero ya en el texto evangélico encontramos que la primera aparición del resucitado fue a mujeres, fue a la Magdalena y a las santas mujeres, y vemos la pedagogía divina, porque Dios nuestro Señor aparece a estas mujeres que le amaron y Él quiso retribuir el amor, tornándose sensible y saliendo al encuentro del amor, el amor que busca el amor, como lo dice el Cantar de los Cantares. Y aquí el Señor sale al encuentro de María Magdalena. Y ahí hay un detalle muy importante para nosotros detenernos y analizar. Las mujeres en aquel tiempo, en aquel mundo judío, que era un mundo patriarcal, para un juicio no valía el testimonio de una mujer. Jurídicamente no tenía valor. Y el Señor contradice esa costumbre de la época, pasa por encima y quiere que los apóstoles de los apóstoles sean mujeres. No está allí ninguno de los apóstoles y están mujeres a la cabeza, una que fue pecadora, pero que amó tanto y que el Señor la amó tanto. Ella amó tanto y lo manifestó y quedó la constancia en la Escritura. Ella derramando el perfume, ungiendo los cabellos del Señor. Ella llorando desconsolada por sus faltas. Ella encantada contemplando al Señor mientras su hermana Marta servía. El amor de la Magdalena, el perdón del Señor es inmenso y el premio del amor es justamente que es la primera a quien Él aparece. Debemos considerar que el Señor fue enterrado rápidamente en la noche del Viernes Santo. No lo podían enterrar después de que oscureciera el día porque era la víspera de la Pascua. Y por lo tanto el entierro del Señor en aquella tumba que estaba excavada en la montaña, que fue sellada, que fue lacrada, el cuerpo del Señor apenas pasó algunas pocas horas en el regazo de María y recibiendo el cariño y los homenajes póstumos de las santas mujeres. Pero a ella les pareció poco. Pasaron y cumplieron con la observancia del descanso sabatino. Pero ya a la noche del sábado para el domingo, ellas preparan los ungüentos, preparan los óleos, preparan todo para tratar aquel cuerpo que tanto amaron. Y van a la tumba del Señor. Y encuentran que la tumba está abierta, encuentran que el lacre fue violado, encuentran que el cuerpo del Señor no está allí y ellas corren y comentan a los apóstoles, se encuentran con Pedro, se encuentran con Juan, los apóstoles corren y encuentran y verifican el hecho, aunque algunas las critican y encontramos en los sinópticos las críticas que hacen varios de los apóstoles que la toman a ellas como mujeres desvairadas que estaban diciendo cosas que no correspondían a la realidad, pero Pedro corre para constatar y se queda asombrado que realmente la tumba está abierta y el cuerpo del Señor allí no se encuentra. Pedro regresa, pero Magdalena permanece a la búsqueda del Señor. Un hombre, ella se gira y se encuentra con un hombre que lo toma por el jardinero. Dice, si fuiste tú quien tomó el cuerpo de mi Señor, se apropia ella del Señor, es mi Señor. Su amor es tan grande que torna suyo aquel que es el Señor. ¿Y dónde lo colocaste? Que yo iré por él. Una palabra hace que María entienda que es el Señor. María. El nombre, la memoria de los sonidos es de las memorias más importantes en el cerebro humano. Y esa palabra, esa memoria auditiva, María, toda la sensibilidad del amor de María sube. El amor, ella corre hacia el Señor y se abraza a sus pies. Él dice, no me abraces, que aún no he partido, no me toques, que aún no he partido al Padre. La primera que es testigo, María, la Magdalena y las santas mujeres. Pero hubo también testigos que vieron esa resurrección y que no amaron. Fueron testigos de la resurrección, o por lo menos de la presencia del ángel que provocó el terremoto. Encontramos al final del Evangelio de San Mateo, ese ángel que nos lo describe San Mateo, que era bello como un relámpago, que era blanco como la nieve, que se sienta y le dice a las mujeres, vosotras no temáis,
Es decir, que los que no eran ellas sí deberían temer. ¿Y quiénes eran esos que deberían temer? La guardia. Los soldados colocados, soldados que fueron pagos allí para custodiar el cuerpo del Señor. Estos soldados quedaron aterrorizados, y nos dice San Mateo, como muertos, petrificados. Y después de que se da el hecho sobrenatural de la aparición del ángel, del terremoto, de la piedra que se desprende, que se abre la tumba, estos guardias van corriendo y no buscan a Pilato, no buscan a los romanos, buscan a los enemigos del Señor, buscan a los judíos, porque ellos saben que con el odio de los judíos podían solucionar el problema en que estaban metidos, porque ellos tenían que pagar con su vida que una tumba hubiera sido violada. ¿Qué dicen los ancianos y el Sanedrín, los sumos sacerdotes? ¿Qué dicen a esta guardia? Les dicen primero que todo que tienen que mentir. Pagan el precio de la mentira, así como pagaron la entrega de Judas, pagan el silencio y la mentira de los guardias. Decid que mientras que vosotros estabas durmiendo, vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Consta en el Evangelio de San Mateo esa estrategia del Sanedrín para deformar la resurrección del Señor, y debemos también detenernos. Si nos detenemos en ese punto, encontramos la dureza y la maldad de los sacerdotes de aquel tiempo. Son tan duros que les están contando que el Señor resucitó, que aparecieron ángeles, que el Señor resucitó, y ni eso los conmueve. Ellos siguen en la dureza, siguen en el pecado y no tienen temor ni siquiera de Dios nuestro Señor y de su fuerza, y pagan dinero por el silencio. Hablan con el gobernador romano para proteger a la guardia y mandan, eso no lo cuenta San Justino, eso no consta en el Evangelio, pero San Justino no lo cuenta, que mandan mensajeros a los judíos de la diáspora para decir que aquel Jesús que se afirmaba el Mesías había sido su cuerpo robado por sus discípulos y que por eso ellos estaban mintiendo diciendo que se había dado la resurrección. Y hasta hoy entre algunos corre esa farsa y esa mentira. San Agustín, con la lógica y el brillo que lo caracteriza, muestra la contradicción de esta afirmación. ¿Cómo es posible que la guardia se hubiera dado cuenta de que los discípulos del Señor robaron su cuerpo si estaban durmiendo? Es contradictorio. Estábamos durmiendo y vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo. Por lo tanto, si estaban durmiendo, no vieron nada y ese testimonio no vale absolutamente nada. Y eso reafirma esa mentira, como toda mentira, fácilmente cae por sí y surge la luz de la verdad. El Señor resucitó y el Señor se apareció. Se aparece, hablamos aquí, a la Magdalena, se aparece a renglón seguido. Encontramos la escena de la aparición el mismo día de la resurrección a los discípulos, desanimados, que estaban regresando a su ciudad de origen y estaban dejando el llamado de ser discípulos del Señor. Los discípulos de Emaús, están dos discípulos desanimados el mismo día de la resurrección, nos lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Ellos ya habían escuchado de la resurrección y ni eso los detuvo en su desaliento, en su desánimo, que era general, eran los apóstoles, era Pedro, era Juan, eran los discípulos. Y eso es un argumento muy importante para nosotros católicos, porque alguna pseudoteología o algunas personas dicen que la resurrección es solamente una manifestación de la fe y del amor que tenían por el Señor y de la credulidad que tenían por su misión. Pero resulta que el Evangelio nos muestra a cada paso que eran incrédulos, que eran inseguros, que eran taciturnos. Por ejemplo, Tomás, que todos vieron al Señor y él no lo había visto y sigue negando la resurrección a pesar del testimonio unánime de sus compañeros en el colegio apostólico. Esto nos enseña de que fue contra la voluntad, contra la creencia, contra la razón de aquellos que seguían al Señor que se dio la resurrección y la aparición del Señor. Los discípulos de Emaús marchándose, caminando, alejándose, y el Señor les sale al paso. Alcanza su caminar y nos enseña el Señor a hacer apostolado. Hay que caminar al lado de aquellos que incluso se están alejando
para llamarlos, para enseñarles, pero para reprenderlos, porque el Señor los reprende. Les pregunta, ¿de qué estáis hablando? Y ellos empiezan a decirle, ¿eres tú el único peregrino que no conoce al profeta Jesús de Nazaret? Fue grande en señales. Y hablan de nuestro Señor con grandeza, con entusiasmo, pero afirman, nuestros jefes lo entregaron y fue muerto, y eso ya hace 3 días, y nuestro Señor los reprende. Tan necios sois que no entendéis. Y desde Moisés, pasando por todos los profetas, les explica la Escritura. Miren qué bonito. Caminar al lado no significa aceptar el desvío doctrinario, la herejía o la ignorancia de aquel que debemos convertir. Debemos enseñar con suavidad, con cariño, con educación, pero a veces también el apóstol debe reprender, debe orientar, debe iluminar la inteligencia, no debe ceder ante la tiniebla que envuelve a aquel que es el apostolando. Tenemos que guiarlo a la luz, tenemos que guiarlo a la verdad, con caridad, con cariño, pero también con firmeza, con claridad, enseñar las Escrituras. Ellos solamente al final, en el modo de partir el pan, que reconocen que es el Señor, y ahí desaparece de su vista. Reacción inmediata, toman el camino que deberían tomar. Volver al cenáculo, volver a Jerusalén, porque su lugar no era Emaús, su lugar era cumplir la misión justamente en la ciudad de Isida, enfrentar la avalancha, convertir esa ciudad. Ellos regresan y cuando llegan al cenáculo, nueva aparición del Señor. El Señor se aparece y se aparece a estos que ya están comentando la resurrección, y los que reciben, San Lucas capítulo 24, reciben a los que vienen de Emaús, le cuentan, el Señor apareció a Simón, apareció a Cefas, apareció a Pedro, otra aparición del Señor, y todos reunidos, el Señor aparece en medio de ellos. Vean qué bonito, están todos reunidos y el Señor aparece en medio de ellos, aparece para animarlos. Solo falta uno que estaba en la tristeza, que se aisló. Miren lo que es la melancolía y lo que es la tristeza. Aislarse, se perdió la aparición del Señor, pero el Señor es tan bondadoso que a la siguiente semana, cuando Tomás, que era el que faltaba, estaba con ellos, vuelve y aparece para manifestar que está resurrecto, y le toma la mano y mete. Él ya había afirmado que no creería hasta no meter su mano en las llagas, y el Señor le introduce su mano para que él toque y vea que en verdad es su carne, porque eso es otro punto. La resurrección y la aparición del Señor es una aparición para los sentidos, es una aparición material. Los ojos lo vieron, los oídos lo oyeron, el tacto tocó al Señor. Esa narración es muy clara. El Señor se manifiesta a través del tacto y a través de la comida. Él mismo come, dice, ¿tenéis algo de comer? Estaban tan inseguros que el Señor le da la lección. Esto es un cuerpo real y da una lección para los siglos. Es el cuerpo que resucita. Estamos todos llamados a resucitar no solo en espíritu, sino también en cuerpo. Apariciones del Señor. Aparece el Señor en el momento que están los apóstoles pescando con Pedro a la cabeza. Es el momento de la pesca milagrosa. ¿Tenéis algo para comer? No tenemos nada, no hemos cogido nada en toda la noche. Tirad la red a la derecha, y allí un cardumen de peces que casi hunde aquel barco. Esas redes que estaban solamente lavadas por el agua, que no encontraban nada en ella, casi se rompen las redes, casi se hunde el barco, y ellos perciben que es el Señor que ha aparecido. Cuando llegan a la costa, está el Señor, ha encendido unas brasas para cocinar. Y San Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, nos describe estas apariciones, y vale mucho la pena que nosotros veamos lo que dice San Pablo al respecto de las apariciones, porque él hace una secuencia de las apariciones del Señor de la manera como se dieron, de una manera muy bella. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 5. Se apareció a Cefas. Vean que él va a usar 4 veces la palabra apareció en 2 versículos. La insistencia parece que estuviera sin un vocabulario lo suficientemente rico. No, al contrario, él quiere remarcar que apareció, se manifestó, está allí, se tornó visible, apareció a Cefas. Y el Señor con esas apariciones comprometió a Pedro. Y
Después a los 12 comprometió a las 12. Y vean lo lindo que hay en estas apariciones, lo que hay de perdón. Ellos habían prevaricado, ellos habían huido, ellos habían negado al Señor, y el Señor perdona todo eso. Y si Judas hubiera sido humilde, también él hubiera tenido el perdón. Él se perdió más que por la traición, por el orgullo, por su falta de humildad. El Señor los perdona y apareciendo a ellos los compromete y los convierte en testigo de la resurrección. Por lo tanto, los compromete a ser las piedras fundamentales de la iglesia, porque lo más importante para los apóstoles fue que fueron testigos de la resurrección. Podían contar la pasión, pero sin la resurrección vana sería nuestra fe. Pablo, y continúa San Pablo en la primera Corintios. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía y algunos ya han muerto. En la patrística, algunos de los padres de la iglesia dicen que esa aparición de los 500 fue en el momento de la ascensión, que menciona a San Mateo que estaban los apóstoles, pero no menciona a los discípulos y a los que ya se habían sumado después de la muerte del Señor. Por la gracia de la pasión se habían convertido y ya era una multitud, pero pudiera ser en ese momento, en la montaña de la ascensión del Señor, los 12 más 500 testigos de la resurrección, de la aparición, de la ascensión del Señor. Luego se apareció Santiago y después a todos los apóstoles. Y en último lugar, como a un abortivo, se me apareció también a mí. La humildad de San Pablo. Tremendo el término, un abortivo, se me apareció también a mí. Fue una aparición de Jesucristo nuestro Señor la que convirtió a San Pablo en el camino de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Es el hecho de una aparición para convertir. ¿Qué hizo ese hombre para que se le apareciera al Señor? Solo tenía pecados y el Señor gratuitamente en su misericordia aparece y lo convierte. Apariciones, la doctrina católica, el catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice respecto de las apariciones. Numeral 641 nos recuerda, nos va describiendo poco a poco todos los testimonios de la resurrección. Numeral 642. Los testigos de la resurrección son las piedras fundamentales de la iglesia. De manera particular y fundamental, Pedro, un testimonio de hombres concretos. Nosotros fundamos nuestra fe en testimonios de hombres que fueron testigos. Es así, hombres que fueron testigos, y esa asamblea de testigos se llama iglesia, lo que contradice tanta visión protestante al respecto de la salvación. El protestantismo, la secta protestantes quieren hacer la salvación un hecho individual. No, es un hecho colectivo de una asamblea que se llama iglesia. Numeral 643. La resurrección, dice el Catecismo de la Iglesia, está en el orden físico, porque hay otros que dicen que no significa una resurrección física, sino una resurrección de la fe, y diferencian al Jesús histórico del Jesús de la fe, herejía, condenada por San Pío X. Quien resucitó fue Jesucristo nuestro Señor, si no sería vana nuestra fe. Por la sacudida de la pasión, era difícil para los apóstoles creer. Ellos pasaron por una sacudida de una depresión profunda. Les fue difícil, lo que atestigua aún más la veracidad de la resurrección. Fue una resurrección y fue apariciones a hombres que no tenían fe. Más fácilmente un perseguidor de la iglesia creyó, como Pablo, que los apóstoles, a pesar de que estaban siendo testigos de tantas maravillas. La resurrección, dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 643, no es una exaltación mística. Ellos llegan a llamar a las mujeres como mujeres que dicen desatinos. En San Lucas capítulo 24, versículo 11, consideran desatino la narración de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo incluso les echa en cara después de resurrecto a los apóstoles su incredulidad y su dureza. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, el versículo 14. Numeral 644 del Catecismo de la Iglesia. Los apóstoles no acababan de creerlo, lo vemos en San Lucas capítulo 24, versículo 41. El Señor resurrecto, ¿en qué? En cuerpo glorioso. Él
Aparece a pesar de sus dudas en cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso es un cuerpo que está por encima del tiempo y del espacio. Está donde quiere, está en el momento histórico que quiere. Es la manera como aparece. Él no vuelve con cuerpo padeciente. Las personas que el Señor resucitó, por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, por ejemplo, la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, o Lázaro, resucitaron con cuerpo padeciente y volvieron a morir. Jesucristo resucita como primicia de la iglesia con cuerpo glorioso y después asciende al reino de los cielos. La resurrección del Señor no es la resurrección de un espíritu, es la resurrección de un cuerpo, nos enseña la doctrina de la iglesia. Está en San Lucas capítulo 24, versículo 39, un cuerpo auténtico y real, que está donde quiere y cuando quiere. No está sometido, como dijimos, ni al tiempo ni al espacio. A cada momento de sus apariciones después de resurrecto aparece para dar una misión a sus apóstoles, sopla sobre ellos y les infunde el Espíritu Santo y les dice: aquellos que retengáis los pecados les serán retenidos, aquellos a quien se los perdonéis les serán perdonados. Y comienza allí el Pentecostés. Les está dando una misión que encontramos retratada de manera espléndida al final del Evangelio de San Marcos, el segundo evangelista, a partir del capítulo 16, versículo 15 del Evangelio de San Marcos. Es el Señor resurrecto que se aparece a sus apóstoles y les da la misión: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Es el Señor resurrecto, a toda criatura, claro, a toda criatura, a los hombres, pero también se le va a predicar a las piedras que se convertirán en catedrales, a la vegetación que se convertirá en jardines, a los animales que serán domesticados, a toda la creación, porque toda la creación tiene que ser evangelizada y tiene que ser bella. Eso es predicar el Evangelio, es predicar la belleza de Jesucristo a toda criatura, por excelencia la criatura racional, la criatura humana. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Está tan claro. Hay que creer para salvarse, y el que no crea se condenará. Existe condenación. Es una aparición de Jesús quien nos recuerda que hay salvación y que hay condenación. Continúa el Evangelio de San Marcos. A los que crean acompañarán estos milagros. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieran algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Es así. Es la fe la que hace los milagros. Impone el sacerdote las manos en el momento de la unción de los enfermos y cura las dolencias de alma de aquel enfermo. Bebe el hombre cuántos venenos de la envidia y de la codicia, y si tiene fe, el Señor lo protege de la maldad humana. Todo esto se cumple, es la promesa del Señor. Termina el Evangelio de San Mateo contando también ese momento de la despedida del Señor, aparición del Señor, y lo dice así San Mateo en el capítulo 28, a partir del versículo 18. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Es el Señor que aparece y habla. Y pues, y hace discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un pedido del Señor, venir a decir: no bauticemos a las personas, dejemos que cada uno tenga su fe, es la forma de ver a Dios, que cada uno continúe así. No, lo que el Señor pidió cuando se apareció resurrecto es ir a bautizar a todos los hombres de la faz de la tierra, es cumplir el designio del Señor, traerlos al suave regazo, bajo el suave yugo de Jesucristo nuestro Señor, de la Iglesia Santa y Católica, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Hay que bautizar y hay que enseñar a guardar los mandamientos. Ahí está resumido el pedido de las apariciones. Y las apariciones no terminaron ahí. Como dijimos en una parte del podcast, repitiendo la teología católica, incluso es un artículo que está en el diccionario teológico de Verbo Divino. Quien niega la posibilidad de las apariciones está negando la libertad de Dios. Si Dios es libre, o puede aparecerse
es un principio. ¿Cómo saber si la aparición es verdadera? Está en la coherencia del mensaje de la aparición con el magisterio de la Iglesia. Está en el equilibrio del vidente de la aparición. Por eso la Iglesia reconoce a todas esas manifestaciones de la Santísima Virgen, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Medalla Milagrosa, apariciones marianas que trajeron mensajes para el mundo. Dios tiene derecho a manifestarse a través de las apariciones. Pidámosle a Él la gracia de que nuestro mundo se abra por entero para que el Señor en su misericordia aparezca de nuevo y el mundo le diga: sí, Señor, aceptamos tu figura, aceptamos tu enseñanza, aceptamos tus mandatos, y se instaure en la faz de la tierra el reinado de Cristo, que es el reinado de María Santísima.